Bueno, vamos a hacer entonces este ejercicio, pero ya entero, ¿sabes? Vamos a estudiarle crecimiento, extremos, curvatura, todo. Bueno, vamos allá. Mira, lo primero en cualquier función de este estilo, antes de nada, lo primero siempre es el dominio. O sea, dime dónde hay función y después ya veremos si esta función sube o baja o lo que sea. A ver, si nos fijamos por aquí, tú esta operación la puedes hacer siempre para cualquier valor de x. Entonces el dominio en principio sería todo r. Pero tenemos aquí este comentario imprescindible, que es que la función nosotros vamos a empezar a considerarla a partir del -2. En resumen, que lo primero que hay que hacer que sería el dominio. ¿Cuál sería en este caso? Bueno, pues el dominio sería pues desde -2 hasta infinito. Bien, pues empezamos ya con el crecimiento y decrecimiento, ¿no? Bueno, vais a ver que esto es súper fácil. A ver, ¿cómo se hacía esto? Pues sencillísimo. Lo único que tienes que hacer es, coges la primera derivada, que sería pues 3x cuadrado menos 6x menos 9. ¿Veis, no? Estamos derivando esto, la derivada de esto, bajas al exponente, restas 1, sería 3x cuadrado. Sumas y restas, ya sabes que se deriva cada trozo por separado. Aquí bajas el exponente, con lo cual te quedaría 6x. Y aquí sería 9 por 1, que es 9, ¿no? Vale, derivada muy sencillita. Bien, vamos a un lado y primera derivada la igualamos a 0. Es decir, 3x cuadrado menos 6x menos 9 igual a 0. Bien, pues nada, una ecuación de segundo grado sin pena ni gloria. Con lo cual esto sería 36, 4 por 3, 12. 108 más 108 partido por 6, ¿no? Esto sería 6 más menos, vamos a ver, esto sale 144 y la raíz es 12, ¿no? Pues 12 partido por 6 y esto sería, pues a ver, 18 entre 6, que salía 3 y menos 1, ¿no? Bien, pues ahora cogemos una línea horizontal. Representamos aquí el dominio de la función. Fijaos que sabíamos que esto empezaba en -2, de -2 para adelante. Bueno, pues marcamos aquí el -2, con lo cual de -2 para atrás no hay vida. Marcamos aquí ahora los puntos que nos salieron, que son el -1 y el 3, ¿no? Y por aquí al final estaría el infinito. ¿Y ahora qué hacemos? Veis que aquí nos quedaron 3 intervalos, ¿no? Pues de cada intervalo cogemos un voluntario y lo sustituimos en la derivada. Si sale positivo es que en ese intervalo crece, si sale negativo es que en ese intervalo decrece. Y no tiene más, ya se acabó el crecimiento y decrecimiento. Venga, vamos allá. A ver, entre -2 y -1, pues el -1,5, por ejemplo. Venga, pues haríamos f' en -1,5. Entonces tú ahora cogerías este número y lo sustituirías aquí, ¿no? Yo tengo las operaciones hechas ya, entonces, bueno, pues para esto, agilizarlo un poco, entonces te quedaría un número positivo. Con lo cual, pues tú podrías decir que f es creciente en -2, -1. Siguiente intervalo, pues entre -1 y 3, pues cogemos el 0. Es el más facilón. Entonces quedaría f' en 0 y quedaría, hombre, este se saca ojo, ¿no? f' en 0 quedaría -9, o sea, negativo. Sería negativo, por lo tanto, f decreciente en -1, 3. Y por último, entre 3 e infinito, pues el 4. Bueno, pues f' en 4 y lo mismo, tú lo sustituirías aquí, yo para ganar un poco de tiempo ya tengo la operación, sé que sale positivo, tú lo harías con tu calculadora, con calma, repasando si hace falta, porque esto es muy importante, cambia totalmente el ejercicio. Bueno, quedaría positivo, con lo cual f creciente en 3 infinito. Bueno, ponemos aquí unas flechiñas, o sea, aquí sube, aquí baja y aquí sube, ¿no? Pues el crecimiento y crecimiento ya estaría. Y ahora, de rebote, ya podemos ir sacando los máximos y mínimos. A ver, aquí mismo en esta esquinita. Vamos a ver, fíjate. ¿Qué tenemos aquí? Que aquí sube y aquí baja, ¿no? Entonces ya tienes, en el -1, ya tienes un máximo relativo, ¿no? Máximo si quieres. Bueno, pues tenemos máximo en
x igual a -1. Máximo o máximo relativo es lo mismo. Lo relativo no hace falta ponerlo. Calcularíamos su imagen. Ojo, esto es f, ¿eh? Para calcular puntos de la gráfica siempre es en f. Acordaos que sustituyes en f' para saber si sube o baja. Pero para calcular un punto de la gráfica se sustituye siempre en f. Entonces vendrías aquí, cambias la x por -1 y te daría pues 9. Bueno, pues esto sería 9. Es decir, ya tienes el máximo, ¿no? El -1, 9. Estos son los puntos que vas a utilizar para sustituir. Bien, fijaos aquí en el 3. Aquí baja y después sube. O sea, si baja y sube, ahí hay un mínimo de libro, ¿no? Bueno, pues sería un mínimo en x igual a 3. Lo mismo, calcularíamos su imagen para tener el punto de la gráfica localizado. Y la imagen del 3 te daría -23. Bueno, pues ya tienes el mínimo. Sería el 3 menos 23. Y en estos ejercicios donde la función empieza o termina en algún punto, fijaos que aquí la función empieza en el -2, ¿no? Estas imágenes vamos a siempre calcularlas, porque esto podría ser un máximo o un mínimo. De hecho, fijaos, si arranca en el -2 y arranca subiendo, eso ya sabes que va a ser un mínimo, ¿no? Hago aquí un dibujo para que se quede claro. Si tú tienes aquí una función que sabes que empieza en el -2 y empieza subiendo, esto va a ser un mínimo clarísimo. ¿Veis cómo este punto es más bajo que sus vecinos? Vale, pues venga, vamos a calcular entonces, vamos a calcular esa imagen y os cuento más cosas. A ver, calculamos la imagen del -2, lo cual haremos siempre que estas funciones empiezan o terminan en un número en concreto, y al hacer la imagen del -2 nos saldría 2. A ver, para que entendamos bien esto, voy a hacer aquí un pequeño borrador del dibujo para que quede claro lo que os quiero contar ahora. Vamos a ver, mira, ahora mismo yo que tendría aquí, voy a hacer aquí un pequeño borrador. A ver, yo que tengo aquí. La función empieza en el -2, después aquí en el -1 hace cosillas, en el 3 y después... Vamos a ver, vamos a apuntar estos puntos. En el -2, 2, vamos a imaginar que esto sea el 2, ¿no? Aquí empieza la función. Sube hasta el -1, 3. Pues vamos a ver, pues hasta aquí. Entonces aquí sube. Después en el 3 baja hasta el -23. Bueno, para que quede clara la idea, pongo por aquí el -23. Entonces bajaría hasta aquí. Y a partir de aquí sube, es decir, tú la gráfica te la imaginas algo así. Aquí baja hasta este y ahora empieza y ya sube y sube para siempre, ¿no? Y aquí la función empezaría. Bueno, pues lo ves, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí teníamos el máximo relativo que vimos antes, aquí el mínimo. ¿Y ahora esto qué sería? Si te fijas, visto este dibujo ya sabemos dos cosas. Una, mínimos hay dos. O sea, aquí hay un mínimo también, ¿lo veis? Hay dos mínimos, pero este mínimo que decíamos antes, ahora podemos afirmar que es absoluto. Yo aquí sabía que era un mínimo, pero claro, es que necesitaba saber más cosas, porque acordaos que absoluto, eso es que es el punto más bajo de la gráfica. Bueno, pues eso, o te haces un pequeño esquema como este, o si no es imposible de saber. Entonces, ahora sí, visto este pequeño dibujo, ya podemos afirmar que en el 2 sí que hay un mínimo relativo, pero en el 3, que habíamos puesto antes que era un mínimo, ahora podemos afirmar que este mínimo es absoluto. Ahora sí. Bien, porque ya sabemos que este mínimo que está aquí está un poco más alto. Bien, entonces podemos, visto esto, escribimos. De aquí podemos afirmar que tenemos un mínimo en x igual a -2, que como ya tenemos aquí la imagen, ya sabemos que es el -2, 2, y ya sabemos que este punto que habíamos marcado aquí antes, ahora visto el dibujo, ya ves que es el punto más bajo de la gráfica. Ahora sí que visto este pequeño esquema, puedes afirmar que este mínimo es absoluto. Esto no siempre lo piden, a veces te piden solo extremos y si no, eso sea, esto un examen lo dejáis así, esto sea una respuesta de 10. A no ser que te pregunten expresamente si algunos de los máximos o mínimos es absoluto. En ese caso tienes que decirlo. Fijaos que el máximo no es absoluto, porque este punto es más alto, pero si te fijas por aquí la gráfica sigue subiendo hasta el infinito. Entonces, cualquier punto de estos está más alto que este. Entonces, el máximo sí que no es absoluto. El mínimo sí.
Entonces ahora podríamos afirmar aquí, pues como comentario de despedida, si lo pidiesen, que 3, que me lío, que 3 menos 23 es mínimo absoluto. Insisto mucho, esto no siempre lo piden, ¿eh? Si lo piden, pues harías esta pequeña comprobación. O sea, lo estándar sería una respuesta de este estilo. Lo que está esto, el máximo y el mínimo que sacaste derivando, que son estos, y el que sacaste aparte porque la función empieza en este punto, y cuando empieza ahí siempre hay algo. Si empieza subiendo es un mínimo, y si empieza bajando eso sería un pequeño máximo, ¿vale? Bueno, pues esto está hecho. Vamos a la concavidad y convexidad. Venga. Bien, vamos entonces con la concavidad y convexidad. A ver, como decía antes. Fijaos, tengo aquí la derivada que la tengo copiada de la otra hoja. Entonces, para concavidad y convexidad vamos a repetir lo mismo que para crecimiento y decrecimiento, solo que con la segunda derivada. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Volvemos a derivar, que me saldría 6x menos 6. Segunda derivada la igualamos a 0, me quedaría 6x menos 6 igual a 0, 6x igual a 6 y por lo tanto la x igual a 1. Y lo mismo que antes, cogemos una línea horizontal, marcamos donde no hay función, o donde hay, y ahora marcamos estos puntos que nos salieron aquí, y lo mismo, de cada intervalo vamos a coger un voluntario, entre menos 2 y 1 y entre 1 y infinito, y sustituirlo en la segunda derivada. Bien, pues vamos allá. Por cierto, ya puedo ir diciendo ahora que si la segunda derivada es positiva, es que la función es convexa, es decir, tiene esta forma. Y si la segunda derivada es negativa, es que la función es cóncava, es decir, tiene esta forma de aquí, ¿vale? Bien, pues venga, vamos allá. Entonces, segunda derivada en el 0, por ejemplo, pues ya veis que queda, ¿no? Coges el 0, lo sustituyes aquí, me da menos 6, ya veis que es negativo, ¿no? Por lo tanto, f cóncava en menos 2, 1. Hacemos la segunda derivada en el 2, te saldría positivo. Por lo tanto, f convexa en 1 infinito. O sea que aquí es cóncava y aquí es convexa. Tiene esta forma. Bien, pues estos puntos donde pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, estos puntos se llaman puntos de inflexión. Por lo tanto, ya podemos añadir aquí a continuación que tenemos un punto de inflexión en x igual a 1. Calculamos su imagen para sacar el punto también. Ojo, en f, bueno, pues irías a f, cambiarías la x por 1 y te saldría menos 7. O sea que el punto de inflexión es el 1 menos 7. Y estaría calculado. Bien. Pues fijaos, mirad, esto que tenéis aquí, que en este caso no lo pedían, pero es la gráfica real de esta función. Fijaos cómo tengo desescalados los ejes, fijaos aquí cómo va de 1 en 1, y aquí ya van de 5 en 5, ¿no? Pero fijaos cómo sale todo tal cual lo habíamos visto antes, ¿ves? Aquí donde empieza, aquí el máximo, el mínimo, aquí el punto de inflexión. Fijaos cómo es donde pasa de ser cóncava a ser convexa. ¿Lo veis? Como es justo este punto donde cambia. Bueno, pues ahí tenéis la gráfica. Pero bueno, insisto, si sabes dónde empieza, pero en este caso, claro, la hice con un programa, sale mallada. Pero si tú sabes dónde empieza, máximos, mínimos, y también le dibujas el punto de inflexión, vamos, este dibujo, aunque no te lo diera yo hecho, se hace perfectamente. Bien, pues hecho, ya está.